Amén, por el rencor. El hombre es capaz de hacer cualquier cosa, hermanos. Y eso es lo que sintió Absalón. Absalón se había llenado de odio, de rencor, de sed de venganza, hermanos, que no solamente se había conformado con darle muerte a Amnón, sino que también quería matar a su propio padre y tomar el trono. Cristo vive, hermanos. Las órdenes de su hijo, el pueblo de Dios le dijo que fuera rey. Aleluya. No eran enemigos solamente, sino también traidores. Se volvieron traidores. Aleluya. Amén. Porque, hermano, el rey David fue puesto por Dios como rey. Amén. Y esto lo querían traicionar al rey David, sacándole del trono, sacándole del medio. Aleluya. No se fíe, hermano. No se confíe. Alabado sea el nombre de Dios. Porque hay muchos enemigos. Hay muchos enemigos que desean su mal, que desean su muerte, que le desean lo peor, no le desean bien. Cristo vive, hermanos. Hay enemigos. Aleluya. Cuando usted quiere hacer el bien, cuando usted quiere agradar a Dios, hermano, el diablo se levanta, el enemigo se levanta. Si el diablo tiene que levantar a muchos, lo va a hacer. Si los enemigos nuestros se tienen que multiplicar, tiene que suceder. Hermano, confiemos como confió el rey David, que a pesar de las consecuencias, David se había arrepentido, hermanos. David se había arrepentido, había pedido perdón a Dios y Dios lo había perdonado. Y dice el versículo 2: muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación. No hay para él salvación. Cristo vive, hermanos. Aleluya. Y así puede haber mucha gente que le diga a usted: no hay para usted salvación, para usted no hay perdón, para usted no hay misericordia. Hay mucha gente así y tienen la Biblia y alaban y adoran en los templos. Cristo vive, hermano. Cuando alguien quiere vivir en la verdad, cuando alguien quiere seguir la verdad, hermano, téngalo por seguro que se van a multiplicar tus enemigos. Se van a multiplicar tus enemigos. Cuando tú quieres vivir en la verdad, cuando tú tengas determinado: yo voy a seguir a la verdad, voy a vivir en la verdad, porque nada puedo en contra de la verdad, sino estar a favor de la verdad, como dijo el apóstol Pablo a los Corintios. Nada podemos en contra de la verdad, sino por la verdad. Gloria a Dios. Esto fue lo que estaba viviendo el rey David. Tenía enemigos. Aleluya. Y de lo que menos se imaginaba, su propio hijo. Su propio hijo. Lo de su propia sangre. Su propia sangre. Cristo vive. A veces no nos podemos imaginar, hermanos, de dónde viene, hermanos. Aleluya. El enemigo. De quien menos tú te esperas, puede ser tu enemigo. Pero enemigo vamos a tener. Téngalo por hecho, hermanos. Que enemigo va a tener cuando usted quiera seguir la verdad. Cuando usted no quiere vivir en la mentira. Aleluya, aleluya. Amén. Y decían: muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación. Eso es lo que le decían a David. David no tiene salvación. David va a terminar muerto. David va a terminar destronado. Cristo vive, hermanos. Pero no se deje llevar por lo que diga la gente. No se deje llevar por lo que digan. No le haga caso, porque si tú le haces caso, esa palabra, hermano, viene con maldición. No permita que esa palabra negativa caiga sobre tu vida y te domine. No, repréndelo en el nombre del Señor. Ninguna arma forjada prosperará contra mí, dice la palabra de Dios. Pero conocemos a Dios, sabemos quién es Dios. David sabía quién era Dios. Por eso dice el versículo 3: mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí. David sabía quién era Dios. Amén, hermano. David sabía quién era Dios. Y David sabía que su escudo era el Señor. Que aunque él tenía enemigos y lo perseguían,
Dios era su escudo, mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria, el que levanta mi cabeza. Porque David realmente, hermano, estaba pasándolo muy mal. Estaba con la cabeza agacha, triste, lloraba, su corazón estaba quebrantado, pero el Señor era el que levantaba su cabeza, hermanos. Amén. Cristo vive para siempre. Aleluya. Amén. David tenía una crisis. Aleluya. Su hijo, su pueblo lo traicionaron y querían verlo muerto. Amén, hermano. Pero por muy grande que era su enemigo, y la crisis más grande es Dios, hermanos. Amén. Eso tenemos que entender. Enemigo vamos a tener, la crisis también, pero recordemos que más grande, hermano, que todos ellos es Dios. Amén. Es difícil pensar que una crisis sea la voluntad de Dios. Amén. Aleluya. ¿No fue eso lo que pasó Cristo? Por una crisis, por una prueba tan grande, por una adversidad. Y era la voluntad de Dios. Era la voluntad de Dios que lo difamaran. Era la voluntad de Dios que lo calumniaran. Era la voluntad de Dios que lo persiguieran. Era la voluntad de Dios que lo tomaran, que lo apresaran, que lo azotaran y que lo mataran. Sí, era la voluntad de Dios. Aleluya. Cristo vive, por eso es difícil pensar, si estamos en la carne, que una crisis sea la voluntad de Dios. A veces Dios permite la crisis, pero la crisis es la voluntad de Dios. Aleluya, hermanos. Cristo vive para siempre. Gloria al Señor. Los apóstoles estaban pasando por unas crisis tan grandes, tan terribles. Su Señor lo habían matado a su Señor. ¿Y cómo estaban los apóstoles? Dispersos. ¿Qué dice Cristo? Herirán al pastor y se dispersarán las... Eso pasó. Mataron a Cristo y se dispersaron los apóstoles, las ovejas. Estaban pasando por una crisis, pero a ellos les fue muy difícil aceptar que la crisis sea la voluntad de Dios. A veces Dios permite crisis, hermanos, de nuestra vida, y es la voluntad de Dios. Y esto es lo que necesitamos en medio de la crisis. Lo que tuvo David, la protección divina de Dios. Lo quisieron dar muerte, lo quisieron matar, lo quisieron destronar, pero no lo consiguieron. Amén, hermanos. ¿Por qué? Porque David se refugiaba en Dios. Si esta crisis nosotros tenemos crisis en Cristo, hubiese sido peor estar sin Cristo. Amén, hermano. Y pasar crisis, y aún una crisis más grande con nosotros, la del pecado. Amén. Porque puede ser que haya hombres que no pasen crisis. Aleluya. Pero si no se arrepienten de sus pecados, no se escaparán de la crisis que vivirá el alma eternamente, que es la condenación. De esa no se podrá liberar el hombre, de esa crisis tan grande. Nosotros quizás podamos estar viviendo crisis, pero nos libraremos de la crisis del infierno, de la crisis del fuego, de las llamas, donde el gusano nunca se muere. Por eso no miras atrás, no retrocedas. Aunque estés pasando por problemas, aunque estés viviendo por crisis, aunque tengas que caminar por el camino de la enfermedad, no vuelvas atrás. Porque tarde o temprano, hermano, nuestros problemas se van a tener que acabar. No hay mal que dure 100 años y que el cuerpo lo resista. Si estamos en Cristo, dice la Biblia Romano, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Aleluya. Por eso no te enfoques en su crisis, en su problema tanto, porque tarde o temprano se va a terminar. La crisis más grande no es la de la que usted está pasando si está en Cristo, es la de lo que están pasando los que están en el mundo. Esa es la crisis del pecado, que trae muerte y separación de Dios eterno. Esa es la crisis más grande. Amén, hermanos. Afronte su crisis con Dios, como hizo el rey David. Habló con el Señor. Muchos son mis enemigos, se han multiplicado mis enemigos. Aleluya. Sálvame, Señor.
Sálvame. Tú eres escudo alrededor de mí, Señor. Tú eres mi gloria, el que levanta mi cabeza. Amén. Hay que confiar en Dios, hermano. Amén.